la política sexual y el surgimiento del Estado y la contrarrevolución. No obstante, a finales del siglo XV se puso en marcha una contrarrevolución que actuaba en todos los niveles de la vida social y política. En primer lugar, las autoridades políticas realizaron importantes esfuerzos por cooptar a los trabajadores más jóvenes y rebeldes por medio de una maliciosa política sexual, que les dio acceso a sexo gratuito y transformó el antagonismo de clase en hostilidad contra las mujeres proletariadas. Como ha demostrado Jacques Roussian en Medieval Prostitution, en Francia las autoridades municipales prácticamente dejaron de considerar la violación como delito en los casos en que las víctimas fueran mujeres de clase baja. En la Venecia del siglo XIV, la violación de mujeres proletarias solteras rara vez tenía como consecuencia algo más que un tirón de orejas, incluso en el caso frecuente de un ataque en grupo. Lo mismo ocurría en la mayoría de las ciudades francesas. Allí, la violación en pandilla de mujeres proletarias se convirtió en una práctica común, que los autores realizaban abierta y ruidosamente por la noche, en grupos de 2 a 15, metiéndose en las casas, arrastrando a las víctimas por las calles sin el más mínimo intento de ocultarse o disimular. Quienes participaban en estos deportes eran aprendices o empleados domésticos, jóvenes e hijos de las familias acomodadas sin un centavo en el bolsillo, mientras que las mujeres eran chicas pobres que trabajaban como criadas o lavanderas, de quienes, se rumoreaba, eran poseídas por sus amos. En promedio, la mitad de los jóvenes participaron algunas veces en estos ataques, que Roussian describe como una forma de protesta de clase, un medio para que los hombres proletarios, forzados a posponer su matrimonio durante muchos años debido a las condiciones económicas, se cobraran lo suyo y se vengaran de los ricos. Pero los resultados fueron destructivos para todos los trabajadores, en tanto que la violación de mujeres pobres con consentimiento estatal debilitó la solidaridad de clase que se había alcanzado en la lucha antifeudal. Como cabía esperar, las autoridades percibieron los disturbios causados por semejante política. Las grescas, la presencia de pandillas jóvenes deambulando por la calle en busca de aventuras y perturbando la tranquilidad pública, como un pequeño precio a pagar a cambio de la disminución de las tensiones sociales, ya que estaban obsesionados por el miedo a las grandes insurrecciones urbanas y la creencia de que si los pobres lograban imponerse, se apoderarían de sus esposas y las pondrían en común. Para estas mujeres proletarias, tan arrogantemente sacrificadas por amos y siervos, el precio a pagar fue incalculable. Una vez violadas, no se les era fácil recuperar su lugar en la sociedad. Con una reputación destruida, tendían a abandonar la ciudad o a dedicarse a la prostitución. Pero no eran las únicas que sufrían. La legalización de la violación creó un clima intensamente misógino que degradó a todas las mujeres, cualquiera que fuera su clase. También insensibilizó a la población frente a la violencia contra las mujeres, preparando el terreno para la caza de brujas que comenzaría ese mismo periodo. Los primeros juicios por brujería tuvieron lugar a fines del siglo XIV. Por primera vez, la Inquisición registró la existencia de una herejía y una secta de adoradores del demonio completamente femenina. Otro aspecto de la política sexual fragmentadora que príncipes y autoridades municipales llevaron a cabo con el fin de disolver la protesta de los trabajadores fue la institucionalización de la prostitución, implementada a partir del establecimiento de burdeles municipales que pronto proliferaron por toda Europa, hecha posible gracias al régimen de salarios elevados. La prostitución gestionada por el Estado fue vista como un remedio útil contra la turbulencia de la juventud proletaria, que podía disfrutar en la Gran Mansión, como era llamado el burdel estatal en Francia, de un privilegio previamente reservado a los hombres mayores. El burdel municipal también era considerado como un remedio contra la homosexualidad, que en algunas ciudades europeas se practicaba amplia y públicamente, pero que después de la peste negra comenzó a ser temida como causa de despoblación. Así, entre 1350 y 1450, en cada ciudad y aldea de Italia y Francia se abrieron burdeles, gestionados públicamente y financiados a partir de impuestos, en una cantidad muy superior alcanzada en el siglo XIX. En 1456, solo Amiens tenía 53 burdeles. Además, se eliminaron todas las restricciones y penalidades contra la prostitución. Las prostitutas podían ahora abordar a sus clientes en cualquier parte de la ciudad, incluso frente a la iglesia y durante misa. Ya no estaban atadas a ningún código de vestimenta o a usar marcas distintivas, pues la prostitución era oficialmente reconocida como un servicio público. Incluso la iglesia llegó a ver la prostitución como una actividad legítima. Se creía que el burdel administrado por el Estado proveía un antídoto contra las prácticas sexuales orgiásticas de las sectas herejes y que era un remedio para la sodomía, así como también un medio para proteger la vida familiar. Resulta difícil discernir de forma retrospectiva hasta qué punto esta carta sexual ayudó al Estado a disciplinar y dividir el proletario medieval. Lo que es cierto es que este New Deal fue parte de un proceso más amplio, que en respuesta a la intensificación del conflicto social, condujo a la centralización del Estado como único agente capaz de afrontar la generalización de la lucha y la preservación de las relaciones de clase.
En este proceso, como se verá más adelante, el Estado se convirtió en el gestor supremo de las relaciones de clase y el supervisor de la reproducción de la fuerza de trabajo, una función que continúa realizando hasta el día de hoy. Haciéndose cargo de esta función, los funcionarios de muchos países crearon leyes que establecían límites al coste del trabajo, prohibían la vagancia y alentaban a trabajadores a reproducirse. En última instancia, el creciente conflicto de clases provocó una nueva alianza entre la burguesía y la nobleza, sin la cual las revueltas proletariadas no hubieran podido ser derrotadas. De hecho, es difícil aceptar la afirmación que a menudo hacen los historiadores, de acuerdo a la cual estas luchas no tenían posibilidades de éxito debido a la estrechez de su horizonte político y lo confuso de sus demandas. En realidad, los objetivos de los campesinos artesanos eran absolutamente transparentes. Exigían que cada hombre tuviera tanto como cualquier otro, y para lograr este objetivo se unían a todos aquellos que no tuvieran nada que perder, actuando conjuntamente en distintas regiones, sin miedo y a enfrentarse con lo bien entrenados ejércitos de la nobleza. Esto a pesar de que carecían de saberes militares. Si fueron derrotados fue porque todas las fuerzas del poder feudal, nobleza, iglesia y burguesía, a pesar de sus divisiones tradicionales, se les enfrentaron de forma unificada y por miedo a una rebelión proletaria. Efectivamente, la imagen que llegaba hasta nosotros de una burguesía en guerra perenne contra la nobleza y que llevaba en sus banderas el llamamiento a la igualdad y la democracia es una distorsión. En la Baja Edad Media, donde quiera que miremos desde Toscana hasta Inglaterra y los Países Bajos, encontramos a la burguesía ya aliada con la nobleza de la represión de las clases bajas. La burguesía reconoció, tanto en los campesinos como en los tejedores y zapateros demócratas de sus ciudades, un enemigo mucho más peligroso que la nobleza, un enemigo que incluso hizo que valiese la pena sacrificar su preciada autonomía política. Así fue como la burguesía urbana, después de 2 siglos de lucha para conquistar la plena soberanía dentro de las murallas de sus comunas, restituyó el poder de la nobleza, subordinándose voluntariamente al reinado del príncipe y dando así el primer paso hacia el Estado absoluto. Hay una imagen muy bonita ahí, que obviamente no puedo subir, pero se ve bonita. Sí, sí. Alberto Durero, La caída del hombre. Esa foto. Y John Hus, martirizado en Gottesberg. Eso. Besitos.